Galletita Cultural de Naropa. El día de hoy hemos venido al norte de la Ciudad de México, a la delegación Azcapotzalco, a conocer una peculiar historia de este lugar. Es la historia de Octavio Ramírez, una persona oriunda de esta delegación y que dejó una gran huella. Esta historia data de mediados del siglo pasado, de la década de los 50, cuando nació Octavio Romero en este barrio. Desde muy niño, Octavio Romero manifestó un gran interés por los antepasados y por las primeras personas, los primeros habitantes que llegaron a este lugar. Recordemos que Azcapotzalco ha estado habitado desde épocas anteriores a la llegada de los españoles. En aquel tiempo se establecía aquí el reino tepaneca, un reino prehispánico contemporáneo a los mal llamados aztecas, mejor dicho mexicas, que eran también sus vasallos, le daban tributo y tenía sus gobernantes, sus reyes, sus príncipes y toda una serie de normas. Eran una civilización, un pueblo muy bien establecido, los tepanecas. Bueno, Octavio Romero, desde muy niño, manifestó un gran interés por esta cultura, por estos habitantes. Y desde muy pequeño, les hablo que aproximadamente desde los 9, 10 años, comenzó a hacer sus primeras excavaciones, con la sorpresa de que tenía un muy buen olfato para encontrar restos arqueológicos. Pronto se hizo de una gran colección de vasijas, de utensilios, de grabados, etc. Ya se imaginarán el tesoro que poco a poco iba juntando. Y eso es el principio de su historia. Resulta que cuando ya era más grande, allá por el año del 83, 84, 1983, 1984, don Octavio Romero contó más adelante que empezó a tener una serie de sueños recurrentes. En estos sueños se le aparecía un príncipe prehispánico, un príncipe tepaneca, que le pedía que encontrara sus restos, sus huesos, y que dignificara su historia, puesto que pasó a la posteridad como traidor. Este príncipe tepaneca era el príncipe Tlaltecatzin, quien en el mismo sueño le contaba a Octavio Romero que se alió a los españoles y luchó a su lado contra los mexicas, específicamente en la batalla de la Noche Triste. Este capítulo de la historia mexicana, en donde las tropas de Hernán Cortés y sus aliados fueron derrotadas y tuvieron que huir despavoridos para salvar su vida ante los ejércitos prehispánicos mexicas o aztecas. Acabando el capítulo en donde Hernán Cortés lloró en el árbol de la Noche Triste su derrota y la pérdida de gran parte del tesoro prehispánico. Bueno, este príncipe tepaneca se dice, o le contó a Octavio Romero, que participó en esa batalla. El príncipe Tlaltecatzin fue herido en una pierna por una flecha envenenada que le lanzaron en esa batalla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, pudo llegar hasta su hogar, hasta este barrio, el barrio tepaneca, ahora Azcapotzalco. Y aquí falleció por el veneno de la flecha. En el mismo sueño le contaba a Octavio Romero que su sangre quedó tan envenenada que sus restos, su cadáver, fue devorado por un jaguar, y el jaguar también sufrió el mismo efecto del veneno y falleció junto a los restos del príncipe tepaneca. Eso es el contenido del sueño que tuvo Octavio Romero. Eso es el contenido de la historia que Tlaltecatzin le contó. Siguiendo sus indicaciones, Octavio Romero realizó excavaciones hasta que unos años más tarde encontró los restos del príncipe en una calle aquí cerca, a unas 5 o 6 cuadras a un lado de la delegación Azcapotzalco, en la calle de Santa María. Este descubrimiento lo realizó en un predio privado, literalmente junto a corrales de vacas, a los chiqueros de los puercos, a los enrejados de los pollos.
Ahí encontró los restos y, en acuerdo con el dueño del predio, los empezó a exponer para todo el poblado de Azcapotzalco, para todos los vecinos, pues su intención era que fueran conocidos, que el pueblo conociera a sus antepasados. Este esqueleto efectivamente tenía los rastros en una pierna de un flechazo. Coincidencia, curiosidad, ustedes dirán. Las autoridades al poco tiempo se enteraron del caso, visitaron al señor Octavio Romero y confiscaron los huesos. Huesos que se expusieron en el Museo Nacional de Antropología, el actual museo, el museo moderno que se encuentra ahí en el bosque de Chapultepec. Y le dieron al señor Octavio Romero este lugar, en la calle Libertad, igual muy cerca del centro de Azcapotzalco, para que exhibiera toda su colección. Era una colección bastante grande y estaba aquí exhibida, en el ahora abandonado Museo de Azcapotzalco, Museo Arqueológico de Azcapotzalco, Príncipe Tlatecatzin, en honor al príncipe que se le apareció en un sueño. Como podemos ver en este momento, el museo se encuentra en muy malas condiciones. Podemos ver cómo se encuentra derruido, a pesar de que hace algunos años en él se exponían vasijas, huesos y datos, producto de las excavaciones del señor Octavio. Muchos vecinos incluso incrementaron la colección donando descubrimientos que realizaron al construir sus propias casas, sus propios negocios. Y pronto este museo pasó a ser parte del conocimiento popular de aquí, de este barrio, Chintololo. Chintololo es el gentilicio o la manera coloquial para referirse a los pobladores de Azcapotzalco. Era un museo bastante curioso, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando en la preparatoria en alguna ocasión hicimos una excursión aquí. Una maestra de inglés muy querida nos trajo a conocer este lugar. Y era muy curioso porque, a pesar de que era un museo y estaba reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, toda la colección estaba al alcance de todos los visitantes. Uno podía entrar y prácticamente tocar con sus propias manos cualquier pieza. Si ustedes van a un museo y ven un silbato prehispánico, está tras cristales o lejos detrás de una barrera física o virtual de protección para que nadie lo toque. Bueno, aquí literalmente podías venir, tomar el silbato y hacerlo sonar. Y menciono un silbato porque recuerdo muy bien cuando el señor Octavio, en aquella visita, tomó un silbato que él denominaba silbato del viento, un silbato prehispánico. Lo hizo sonar frente a todos mis compañeros y frente a mí, y realizó un sonido como de aire atravesando grandes árboles frondosos. Un sonido bastante bonito, por cierto. Y ese era el estilo del museo. Leyendo un poco más al respecto, encuentro que el señor Octavio mismo en ocasiones cocinaba dentro del museo un mole tradicional mexicano con su pieza de pollo. Y le invitaba de la misma cacerola a todos los visitantes que venían a encontrar las respuestas al pasado prehispánico de este lugar, y se los compartía con unas tortillas calientes en un plato directamente recién salido a todos sus visitantes. Tanto era el gusto que tenía el señor Octavio por compartirle el conocimiento y los descubrimientos que tenía, que de hecho el mismo museo no tenía precio. Para ingresar era cooperación voluntaria, o si no traías nada, solamente le decías al señor Octavio y te permitía el acceso sin ningún problema. Es decir, el museo era como su cuidador, como el señor Octavio. Era un museo bastante peculiar. Y así estuvo funcionando durante muchos años. Sin embargo, en el año 2011, el señor Octavio Romero falleció. Y muy poco tiempo después, el museo cayó en el abandono y se encuentra en las condiciones que podemos ver en este momento. ¿Qué pasó con su colección? Su colección fue recogida y se trasladó al nuevo Museo Arqueológico de Azcapotzalco, que ahora se encuentra muy cerca del Metro Rosario, ahí junto al Parque Tezosomoc. Es un museo moderno y que incluso es más grande que el que tenía el señor Octavio, porque además de la colección que estaba aquí, también se incluyeron muchos otros descubrimientos y ofrendas y elementos que han sido descubiertas a lo largo de los años en el barrio de Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco, mejor dicho. Y sin embargo, es curioso
que el nombre del señor Octavio Romero no aparece en ese museo. ¿Y por qué no aparece? Bueno, porque dicen que muchas de las cosas o muchas de las historias del señor Octavio Romero resultaron ser falsas. Por ejemplo, el esqueleto del príncipe, muchos estudios aseveran que se tiene la duda que sea el esqueleto real de dicho personaje, porque hay una discrepancia en las fechas y porque, por ejemplo, la herida de flecha que se veía en la pierna, en verdad no podía haber sido elaborada con una navaja de jade, que era el elemento que utilizaban los mexicas para sus flechas. Tuvo que haber sido una herida de otra cuestión, por lo cual el sueño ya no coincide. También se dice que muchas de las piezas que exponía aquí no eran originales, eran cosas que él hacía o que incluso él adquiría en otros lugares y las exponía como verdaderas. Por eso es que tuvo un poco de desacreditación el nombre de Octavio Romero. Pero si de alguna cosa no podemos negar, es que existe todavía una gran parte de su colección que es original y que descubrió con sus trabajos de arqueología improvisada desde que era pequeño. Y lo que también es innegable es que el señor Octavio Romero era una persona muy abierta y que estaba interesada en compartir esos descubrimientos y ese conocimiento con todas las personas del lugar, con todas las personas que estuvieran interesadas en conocer parte de su historia, con todas las personas que aunque no fueran de aquí, vinieran a visitar su museo, a compartir una agradable charla con el señor Octavio, a escucharlo hacerlo sonar el silbato del viento y, ¿por qué no?, a comer un plato de mole con una pierna de pollo recién hecho en la sala frente a todas sus exposiciones y sus descubrimientos. Espero que les haya gustado la galletita cultural de hoy. De eso se trata esta iniciativa, de que conozcan un poco lugares que no son tan famosos, pero que guardan toda una historia alrededor de ellos. Les mando un saludo, cuídense mucho. Adiós.